Hola, muy buenas tardes. A nombre del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, el Instituto de Desarrollo Profesional Ulavislao Gámez Solano y el Departamento de Capacitación del CENAREC, les saluda Eduardo Valenzuela Elizondo. Agradecemos desde ya la participación de la señora Dayana Zúñiga Salazar, quien nos acompañará esta tarde con la interpretación al ESCO de este webinario. Damos también la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este webinario denominado El aporte de la neuroeducación a la educación inclusiva. Este webinario está dirigido a la comunidad educativa que vela por la educación inclusiva en sus centros educativos. Nos acompañan las jefaturas de direcciones de centros educativos, jefaturas de departamento, las personas asesoras nacionales y regionales. El objetivo de esta jornada es divulgar en el ámbito nacional la importancia del aporte de la neuroeducación a la educación inclusiva. Esto como parte de los resultados que han arrojado investigaciones en el tema y que han contribuido a experiencias significativas en el campo educativo. Antes de iniciar con las presentaciones de esta tarde, les solicitamos ingresar al enlace del webinario para que por favor registren su asistencia. Las presentaciones de esta tarde estarán a cargo de dos personas profesionales en el campo de la educación inclusiva, quienes compartirán sus experiencias al implementar y defender el derecho a la educación de la población estudiantil en condición de discapacidad. Al finalizar la actividad, se abrirá un breve espacio de preguntas para aclarar sus inquietudes. Además, se les recuerda que este webinar estará disponible en los canales de YouTube, tanto del IDP como del CENAREC, para que pueda ser consultado posteriormente. A continuación, escucharemos las palabras de la señora Paula Rivera Sánchez, directora ejecutiva ahí del CENAREC, quien dará la apertura oficial de esta jornada. Muy buenas tardes y bienvenida, doña Paula. Muy buenas tardes, Eduardo, y muy buenas tardes tengan todas ustedes, personas que nos acompañan esta tarde y que han esperado este momento para compartir junto con nosotros un tema tan importante y tan actual como lo es el tema de la neuroeducación. Hemos tratado de ir a lo largo de este año tocando temáticas relacionadas con la educación inclusiva y los derechos a la educación de esta población. Y una de estas temáticas se relaciona con la neuroeducación y cuál es el aporte para la educación inclusiva. Es importante resaltar que a través del tiempo hemos estado desarrollando políticas que han permitido que la educación inclusiva vaya desarrollándose a lo largo y ancho de nuestro país, y también hay esfuerzos internacionales que han logrado también posicionar la educación inclusiva como parte importante en el proceso de cualquier persona. En este caso, la neuroeducación, al ser una disciplina que se ha basado desde el área social y humanista, permite desde la ciencia fundamentar cómo aprendemos. ¿Cómo podemos generar entonces un proceso de aprendizaje que sea innovador, donde podamos lograr la atención de nuestras personas estudiantes en los diferentes niveles en que se encuentran matriculados, y que podemos captar esa atención para que se sientan motivados a continuar en un proceso, siempre y cuando respetando la forma en que aprendemos? Y en este proceso de aprendizaje tenemos que tener claro que cada uno de nuestros cerebros es diferente, es moldeable, es cambiante, lo podemos ir transformando conforme vamos recibiendo diferentes estímulos del ambiente. En esta tarde queremos compartir con dos personas expertas este tema para poder profundizar y tomar en cuenta algunos aspectos importantes dentro de este proceso educativo, y que podamos realmente garantizar la educación inclusiva, realizando procesos que realmente puedan
acercarse un poco más a la realidad de cómo aprenden nuestros estudiantes. De esta manera, queremos agradecerles a ustedes la participación en este momento para poder entonces tener claridad de cómo si empezamos a tener en cuenta los procesos de aprendizaje, no únicamente para memorizar y poder pedirles a las personas estudiantes que repasen un concepto y que lo puedan citar textualmente, sino cómo lo que vamos a aprender realmente es para la vida, puede ser placentero, puede apoyarnos en que el aprendizaje se da en cualquier momento, no solamente en etapas iniciales de la educación, sino que podemos aprender constantemente, que nuestro cerebro es completamente plástico y permite esa adaptación y que podamos también ir recopilando momentos importantes donde el sentir, donde el placer forman parte primordial para que tengamos un proceso exitoso. Quisiera terminar indicándoles un pensamiento de don David Bueno, que dice: el fomento de la creatividad, la motivación, el aprendizaje en general, debemos abordarlo desde el placer. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y bienvenidos y bienvenidas para que nuestros compañeros Bernal y Evelyn puedan desarrollar el tema. Muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida y la reflexión introductoria, doña Paola. A continuación, daremos la bienvenida a la señora Evelyn Hernández Sanabria. Ella es encargada de la Cátedra de Educación Especial de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, quien compartirá con nosotros de un conversatorio sobre este tema de gran importancia para la educación inclusiva. Doña Evelyn cuenta con una gran experiencia en el campo educativo, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajó durante muchos años como educadora en servicios de apoyos educativos. Es máster en desarrollo cognitivo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, como una de las mejores universidades de América Latina. Bienvenida, doña Evelyn. Contamos Muchas además gracias. con la presencia, gracias, doña Evelyn, bienvenida. Contamos además con la presencia del señor Bernal Cubillo Arias, docente de educación especial en un servicio de apoyo en problemas de aprendizaje. Don Bernal es un profesional que se ha desempeñado tanto en el campo educativo como en universidades públicas del país, como es la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica. Es también máster en neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Bienvenido y buenas tardes, don Bernal. Buenas tardes, compañeros, con gusto. Gracias. Entonces, damos inicio a continuación a este webinario sobre el aporte de la neuroeducación a la educación inclusiva. Bien, buenas tardes. Creo que ahí se ve. ¿Me confirman, por favor, si podemos ver ya la pantalla completa? Ahí estamos viendo, Bernal. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada agradecerle al CENADEP, al IDP también, ¿verdad? También agradecer la presencia de todas las personas que nos acompañan para este webinar. La intención del día de hoy, en esta tarde, es poder compartir experiencias muy específicas y puntuales en torno a lo que es neuroeducación y cómo es que este concepto pues se puede comprender, ¿verdad? Visualizar desde la educación inclusiva para generar prácticas educativas que tengan un sustento científico. Vamos a iniciar con la siguiente actividad. La intención es que podamos despertar esa atención, ¿verdad? Esos conocimientos previos que todos y cada uno de nosotros pues tenemos con relación a esta temática, porque realmente no es un tema tan nuevo, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Vamos a encontrar mucha literatura alrededor del tema, vamos a encontrar información del tema y pues la mayoría de docentes y personas que nos dedicamos a los procesos educativos pues nos hemos visto de una u otra forma implicados en la temática. Entonces, lo primero que le voy a pedir a las personas que nos acompañan es que por favor traten de visualizar y hacer un proceso de reconstrucción conceptual. ¿Qué creen ustedes que es neuroeducación? O sea, ¿cómo es que se podría comprender este concepto? Y pueden ir haciendo sus observaciones, sus anotaciones ahí en el chat para que luego el compañero Eduardo nos pueda retroalimentar de esa experiencia que ustedes, pues, como bien lo hemos mencionado, pues conocen alrededor de la temática.
¿A qué les suena neuroeducación? ¿Qué será? Entonces, quienes gusten pueden ir anotando sus impresiones y mientras tanto vamos a ir avanzando en la construcción del concepto. La idea es que ahora, más adelante, cuando veamos alguna información, ustedes puedan ir entrelazando lo que ya conocen, ¿verdad?, sobre el concepto y lo que este espacio les va a aportar como insumos para ir reconstruyendo el concepto de neuroeducación. Vamos a puntuar en las siguientes ideas. Cuando hablamos de neuroeducación, tenemos que tener claridad que es un enfoque integrador. ¿A qué quiere decir esto? ¿O a qué nos lleva este tipo de concepto? Bueno, que la neuroeducación es, por decirlo así, la construcción, ¿verdad?, que se ha hecho a partir de la información que nos ofrece la pedagogía como disciplina, todo lo que tiene que ver con el cómo enseñar, ¿verdad?, la psicología como otra de las ciencias, ¿verdad?, que nos ayuda a comprender cómo procesa el ser humano, cómo piensa el ser humano, cómo sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad?, intervienen en su proceso de ser, ¿verdad?, cómo es que todo eso está vinculado con lo que nos define como personas o como sujetos individuales y cómo también es que a partir de esas emociones y sentimientos actuamos y nos enfrentamos frente a la realidad. Y el otro campo, ¿verdad?, o la otra disciplina son las neurociencias específicamente, que aquí es donde vamos a ver el aporte pues, más significativo en el sentido de ese bagaje que los neurocientíficos nos han ido dando al quehacer educativo. Neurociencias, estamos hablando de la neurología, de la biología, ¿verdad?, de la genética y otras disciplinas como la neurolingüística y demás, que se han dedicado a comprender cómo es que el ser humano procesa la información, ¿verdad? Cómo es que nuestro cerebro reconstruye ese entorno externo en el que nos desenvolvemos y a partir de esa unión de estas tres grandes disciplinas, neurociencia, psicología y pedagogía, vamos a ir comprendiendo cómo es que funciona realmente nuestro sistema nervioso y específicamente vamos a comprender cómo es que el cerebro, ¿verdad?, como gran órgano del proceso de aprendizaje, procesa la información, ¿verdad?, cómo es que la integra, la procesa y cómo es que hace devolución de esa información y es lo que nosotros conocemos desde la pedagogía como el proceso de aprendizaje en sí. Entonces, vamos a ir... Compañero, perdón. ¿Ah? Por aquí nos dice Mónica que neurociencia, neuroeducación, dice neurociencia, es todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro y neurológicamente lo que se desarrolla en él. Sí, las neurociencias en sí son disciplinas, ¿verdad? Diferentes disciplinas que tienen su cuerpo epistémico y demás que se encargan de estudiar cómo es que funciona el sistema nervioso central, periférico y demás, ¿verdad? Y también otras disciplinas anexas que interpretan y estudian cómo es que se genera todos esos procesos, como por ejemplo la neurología, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, la neurobiología, todo lo que tiene que ver la genética también, diferentes disciplinas cuyo fin y objetivo de estudio es acercarse un poco más, ¿verdad? A comprender cómo es que funciona el cerebro. Pero perfecto, muchas gracias por la intervención. Bien, vamos a profundizar un poquito más ya de la mano de los neurocientíficos. Aquí quiero que podamos observar un poquito a Francisco Mora. Francisco Mora es un doctor, ¿verdad?, en neurociencias. Se ha especializado en el campo de la neurociencia, ha sido profesor universitario en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Complutense y otras universidades europeas, y es quien nos va a ayudar a comprender un poquito más, ¿verdad?, aterrizar un poquito más la concepción de lo que es la neuroeducación. Les voy a dejar aquí con un video para que podamos ir retomando lo que ya ustedes han mencionado, más lo que este neurocientífico nos aporta a la construcción de ese concepto. Sin conocer cómo funciona el cerebro, será como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace,
y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. ¿El niño que sin embargo tarda hasta los 7 años? Evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos. Bien, perfecto. Ok, como les venía mencionando, ¿verdad? Hablar de neuroeducación es hablar de un conjunto de disciplinas, ¿verdad? Que cada una va haciendo un aporte específico y desde la posición como pedagogos, nuestro rol aquí es precisamente aventurarnos a descubrir y a conocer un poco más allá de lo que ya las teorías del aprendizaje, ¿verdad? Hablo de Vygotsky, Piaget, Ausubel y demás, nos han ido aportando. Realmente neuroeducación es una disciplina que está naciendo, por decirlo de esta forma, ¿verdad? A nivel costarricense nos falta muchísimo camino por recorrer, nos falta mucha investigación, apenas nos estamos acercando a lo que es la construcción del concepto. Y pues la intención de este espacio precisamente es eso, poder comenzar a socializar y a compartir conceptos, ideas claves que tienen fundamentación en el aporte de la neurociencia y que podrían ser de gran ventaja o de gran apoyo a los procesos de aprendizaje que como pedagogos desarrollamos en las aulas. Entonces, neuroeducación es una disciplina en construcción que se acuerpa de diferentes disciplinas como lo vimos en la imagen anterior, ¿verdad? Ok, ¿es posible una educación basada en el funcionamiento del cerebro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Les voy a dar ahí el espacio para que lo vayan reflexionando. A partir de lo que ya hemos venido comentando,
¿será posible que podamos educar basados en el funcionamiento del cerebro, en cómo es que nuestro cerebro procesa la información, cómo es que la captura, ¿verdad? Y cómo es que la procesa y la reinterpreta? Entonces, ahí les dejo la tareita. Podemos reflexionar en torno a eso y nos van compartiendo las impresiones. Yo personalmente les puedo decir que no es solo posible, ¿verdad? Sino que más bien es una necesidad. Es necesario que como docentes podamos comprender un poco más allá de lo que ya hemos venido trabajando, cómo es que nuestro cerebro se acerca al conocimiento, ¿verdad? Y esto es primordial si queremos realmente hablar de procesos educativos inclusivos, para que podamos ir entrelazando neuroeducación y educación inclusiva. ¿Por qué es primordial? Bueno, porque simplemente no existen dos cerebros iguales, ¿verdad? Eso sí es evidencia científica, no existen dos cerebros iguales y por lo tanto eso quiere decir que todos los cerebros que nosotros tenemos en nuestros salones de clase van a procesar la información de múltiples formas, de una forma distinta, se van a acercar al conocimiento totalmente diferente y eso quiere decir que eso nos lleva a prácticas educativas sumamente flexibles y diversas. Y cuando hablo de los cerebros que tenemos en los salones de clase, no estoy diciendo con esto que el niño o la niña, ¿verdad?, es solo cerebro, no. El cerebro es el órgano más relevante en el proceso de aprendizaje, pero resulta y sucede que está permeado de múltiples áreas, ¿verdad? Que los seres humanos somos sumamente complejos y diversos. Y esto también es otro plus o otro aporte importante para caminar hacia la educación inclusiva, comprender cómo es que esto sucede y comprender que la mediación pedagógica desde esta perspectiva tiene que ser sumamente diversa. ¿Por qué creen ustedes que es necesaria? ¿Por qué será necesario generar una práctica educativa que tenga un sustento neurocientífico? ¿Por qué yo como docente tengo que sentarme a la hora de planear y pensar si esta actividad realmente va a despertar ese proceso de atención, concentración, ¿verdad? Porque si yo elijo este recurso o este video, voy a generar emoción en la persona estudiante. Todo eso es algo que tenemos que cuestionarnos nosotros y es en la planificación, ¿verdad? De la clase, en donde tenemos que ver reflejado ese aporte que nos ha venido dando la neurociencia. Ok, voy a darle el espacio a la compañera Evelyn para que podamos ir interactuando con relación a estas dos temáticas. Bueno, muy buenas tardes. Vieran qué placer y yo de mi parte les voy a contar que este tema a mí me encanta. Entonces, en primer lugar, poder compartirlo con Bernal realmente es un privilegio para mí porque yo sé que es un maestro que trabaja de alma, vida y corazón. Ahorita yo no trabajo en ninguna escuela, pero sí estuve como unos 17, 18 años entre preescolar, primarias y secundarias. Y es un tema que a mí realmente me apasiona y que a veces me juzgaban de ser muy idealista y que yo creo que sí, probablemente sí lo soy. Cuando yo me vuelvo un poquitito hacia atrás, yo creo que yo tuve una maestra que era una maestra que ya sabía de neuroeducación, pero tal vez ella no lo sabía, pero sí aplicaba un montón de cosas. También considero que era una maestra sumamente inclusiva. Y yo tuve una ventaja. Mi maestra la tuve cuarto, quinto y sexto, pero se imaginan ustedes cuando eso pasa y no ocurre con la misma ventaja de que usted dice, bueno, fue una persona que de manera positiva me cambió la vida para bien. Entonces, les voy a contar porque yo creo que mi maestra sí era inclusiva y voy a referirme aquí a este tema de educación inclusiva que viene acá esta definición. Es un proceso. Entonces, cuando nosotros realmente decimos, ay, es que se incluyó, es que está en proceso de inclusión, es que terminó un proceso de inclusión, hay que valorarnos un poquitito porque realmente esto es algo que se inicia pero no se acaba. Y es para la totalidad de la población estudiantil. Que eso es algo que tal vez está como trillado decir, como decimos mucho en Costa Rica, pero a la hora de la hora no se hace tanto. Uno siempre tiende a pensar en sujetos específicos y creo que si vamos a hablar de neuroeducación y de educación inclusiva, sí tenemos como que tener muy claro que esto es para la totalidad de la población estudiantil y que es un proceso con calidad y equidad. No se trata solo de que yo le ofrezco lo mismo a todos. Entonces, viene ahí la parte de pertinente y flexible para el desenvolvimiento integral de las personas, que las involucre a todas por igual y que se reconozca y que se valore la diversidad humana. Ahora, ¿por qué yo digo que la niña Elizabeth, que era mi maestra,
era una maestra muy inclusiva. Nosotros todavía nos vemos los compañeros de escuela y nosotros a veces nos reímos y vacilamos y decimos, ¿cómo hizo ella para manejar tanta diferencia entre nosotros a nivel de aprendizaje, incluso a nivel de clases sociales, porque todavía nos tocó estudiar en un momento donde a la escuela pública íbamos todas las clases sociales, y para trabajarnos también y ver que prácticamente una generación entera estuvo completa los 3 años y salió toda junta. O sea, ¿qué fue todo ese éxito? Ese éxito fue valorar la diversidad humana y trabajar por la eliminación de toda barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces, eso es importante que quede claro respecto a educación inclusiva. O sea, cuando nosotros hablamos de educación inclusiva y neuroeducación, tal vez el primer chip que nos tenemos que cambiar es trabajemos para todo el mundo, pero también trabaja usted para usted, como profesor o como profesora o incluso como personal administrativo en un centro educativo. Cuando usted piensa en neuroeducación y educación inclusiva, esto es un beneficio y es emoción y felicidad para todo el mundo, porque realmente sí lo es. Vámonos a la siguiente. Compañeros, por acá Lisbeth Jiménez nos realimenta un poquito también y ella nos dice que la neuroeducación es ligar el aprendizaje a los procesos neurológicos que deben intervenir en ese aprendizaje. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquitito de persona docente o persona facilitadora que promueve la inclusión. ¿Por qué es importante que retomemos esto? Bueno, si usted dice, bueno, yo quiero aprender de neuroeducación, por eso me vine para este webinario, por eso quiero estar aquí, ok, ¿con qué actitud voy a recibir esto? Cosas importantes. La número 1, buscar favorecer a la totalidad de la población estudiantil. Sí tenemos claro, hay poblaciones que históricamente han sido muy segregadas y esas poblaciones siempre van a ser poblaciones prioritarias a las que tenemos que brindar especial atención, pero precisamente cuando lo hacemos y lo hacemos en un contexto adecuado, vamos a favorecer a toda la totalidad de la población estudiantil. Ahora, ¿qué es importante también? Que brindemos apoyos que potencien con equidad el desarrollo humano. Y aquí voy a esto. Cuando uno habla de neuroeducación y ve las cosas que hay que trabajar desde la neuroeducación, incluso la visión de apoyos cambia. Los apoyos dejan de ser esa muleta que está ahí como una lista chorreada de cosas que yo le voy a hacer a Juan o que le voy a hacer a Laura o que le voy a hacer a Juanito, sino que estamos hablando de potenciar con equidad el desarrollo humano. Y de ahí que desde la neuroeducación también la visión de apoyos nos cambia. Ahora, ¿qué es súper importante aquí? El espacio, el valor real al espacio relacional, a la convivencia, a que yo tenga un espacio donde yo me sienta cómodo, donde yo tenga pertenencia y donde yo me pueda disfrutar y emocionar, y eso aún trabajando a distancia. Ahorita que hemos estado en pandemia, este ha sido todo un tema, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, es que los chicos necesitan a sus pares, es que los niños o las niñas o los adolescentes necesitan el contacto para aprender. Y sí, es cierto, todo eso juega. Entonces, a veces aún, aunque trabajemos a distancia, tenemos que ver cómo promovemos ese componente emocional tan importante. Importante aquí la inclusión de todas las personas en las diferentes modalidades, programas, estrategias y servicios educativos. Ahora, ¿por qué están ustedes acá? Precisamente por esto, porque es buscar un permanente proceso de actualización en lo académico y en lo social, no quedarse en lo que usted se estudió en una época determinada. Algo muy común que nosotros escuchamos con mucha frecuencia es, ay, es que yo no me preparé para esto, yo no estudié para esto, o cuando yo estudié para eso no se sabía. Claro, por supuesto que no, y por dicha, no hay nada más dinámico y más cambiante que las personas, ¿verdad? Y si bien ahora sabemos mucho más que antes de cerebros humanos, todavía nos faltan tantas cosas por descubrir, que qué dicha no quedarnos en lo que nosotros estudiamos en una época determinada, sino siempre querer saber más. Ahora, reconocer y valorar la diversidad humana, respetar y valorar las diferencias entre las personas. Ahora que inició este webinario, Paola decía, que ya sabemos muchas cosas del cerebro, Bernal mencionaba así, no hay uno igual que el otro. Y sin embargo, nosotros seguimos siendo un país muy estandarizado y eso nos cuesta, nosotros tenemos como eso muy interiorizado. Tal vez los que tenemos más de 40 años y pasamos por pruebas de tercer grado, por pruebas de sexto grado, por los exámenes de noveno, por el bachillerato,
O sea, nosotros estamos acostumbrados a la norma y al estándar. Entonces, cuando algo se nos sale de la canasta, como decimos popularmente, suele ser, ¿y ahora qué hago? Entonces, desde la neuroeducación, salirse de la canasta realmente es parte de la norma, por decirlo de alguna manera. Continuamos. Algo importante acá, educar inclusivamente es toda una actitud. Es todo un sistema de valores y creencias. Si bien hay una definición de educación inclusiva, de inclusión educativa, tenemos que tener claro que esto es un sistema de valores y creencias. No es un conjunto de acciones en sí. No es que usted dice, yo voy a agarrar a esta chiquita o a este niño y le voy a aplicar A, B, C y D y mis estrategias metodológicas van a ser A, B, C y de acuerdo a lo que la neuroeducación dice, vamos a hacer esto, esto y esto. Sí lo va a conllevar, o sea, sí implica esa toma de decisiones, pero no es en sí un conjunto de acciones, tiene que ver con toda su actitud, con toda su creencia, y de ahí vamos a tomar decisiones que hemos adoptado como la inclusión, como una filosofía de vida, en el sentido de que realmente vamos a valorar esa diversidad, a veces yo digo, de cerebros, de comportamientos, de personalidades, de temperamentos, de tantas cosas, y a veces es caer en cuenta que de verdad la convivencia, las emociones, ese sentido de pertenencia es lo que la implicación es lo primero que mantiene a veces a un estudiante, a una persona estudiante unida al sistema educativo. Continuamos. Vamos a ir ligando algunas cosas de principios básicos de neuroeducación y vamos a retomar también algunas cosas recientemente que hemos hablado mucho de diseño universal, pero vamos a verlo como más hacia la parte de aplicación, no tanto quedarnos como en los 3 principios del DUA, que es lo que está muy bien sabérselos, ¿verdad? Siempre hay que tenerlos muy presentes, pero vamos a retomar esto importantísimo. De nuestras 3 regiones, subredes cerebrales que están vinculadas con todo lo que son procesos de aprendizaje. La parte importante y número 1, las redes afectivas. Cuando yo le pregunto a usted, ¿qué se acuerda usted del cole o de la escuela que le marcó la vida? Es más, escríbanlo por ahí, si lo pueden escribir en el chat. Cosas que usted diga, ay, en la escuela yo me acuerdo de esto, o en el kinder a mí me pasó esto, en el cole nunca se me va a olvidar. O sea, ¿por qué usted se acuerda de una experiencia con un profesor, con una profesora, con una asignatura? Bueno, vean, esto va para bien y para mal, ¿verdad? Hay experiencias que a uno lo marcan positivamente y hay cosas que uno dice, ¿cómo me fue a pasar esto? Y ahí intervienen las redes afectivas del porqué del aprendizaje. Cuando la cosa es positiva, ¿qué conseguimos? Un estudiantado motivado y con propósito. Es la persona que se quiere quedar ahí. Yo a muchas personas les comento que mi hija es una estudiante que nunca quiere faltar al colegio, pero particularmente este año. O sea, llueve, truena, nieve, es como dice, no falto por nada del mundo. ¿Y qué tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver que se encontró un lugar donde siente mucha pertenencia. También tiene que ver que tenía una necesidad muy grande de volver al contacto después de una época de pandemia. ¿En qué repercute ahí? En estudiantes motivados y con propósitos. Ahora, el qué del aprendizaje que estoy recibiendo, qué me están dando, me gusta, no me gusta, cómo lo percibo. Dependiendo de lo que nosotros demos y vayamos a ofrecer, vamos a fomentar un estudiantado ingenioso y con recursos. Pero algo súper interesante son las redes estratégicas que están vinculadas al cómo del aprendizaje. Y en ese cómo del aprendizaje es qué me pusieron a hacer. Yo siempre digo que esa es como la palabra clave. ¿Y usted qué hacía? ¿Y cómo lo desarrolló? ¿Y cómo se lo aprendió? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Cuál fue el plan que utilizó? Entonces, estas 3 subredes cerebrales están sumamente vinculadas a prácticas que nosotros tenemos que promover. Ahora, los que somos docentes de formación y particularmente los que tuvimos clases de planeamiento 1 hasta planeamiento 25, ¿verdad? Que hacíamos aquel montón de columnas de planeamiento, nos volvimos súper expertos en la red que ustedes pueden apreciar ahí al centro, en el qué del aprendizaje.
Entonces nosotros planeamos para ofrecer y para brindar recursos y para hacer actividades. Pero de repente la primer parte, que es la red afectiva de cómo voy a implicar, voy a motivar y hacer que sientan pertenencia, bueno, al menos en mi caso ni siquiera era lo que más se pensaba. Y en el cómo, ahí hay algo muy interesante que recientemente he leído. A veces uno le pide a los estudiantes, o con mucha frecuencia, el tipo de trabajos que a uno le gusta hacer o que a uno le gusta realizar para uno mismo. O sea, lo que a mí no me gusta calificar, probablemente yo no lo voy a poner como un reto o como un desafío en mi grupo de estudiantes. Entonces también es como sacudirse y salirse de un poco del confort y pensar algo interesante, que el cerebro de esos chicos que están ahí no es como el mío, ni el mío es como el de ellos. Entonces yo necesito, incluso yo a veces digo, como sacudir mi cabeza y pensar más allá de lo que a mí me gusta o de lo que yo creo que es. Y es parte de lo que es neuroeducación también. Continuamos. Los dejo con Bernal en este ratito. Vamos a retomar entonces, como les venía mencionando, algunas ideas de lo que era la neuroeducación como concepto. Luego pasamos a algunas pinceladas de lo que es la educación inclusiva, para comprender por qué es que el diseño universal para el aprendizaje es tan relevante en esa construcción, ¿verdad?, de neuroeducación, educación inclusiva y demás. Pero resulta y sucede que en este proceso o en esta construcción que se ha venido haciendo sobre lo que es neuroeducación, se han dado algunas situaciones, ¿verdad?, que como sistema educativo, y no solo el costarricense, sino que varios, ¿verdad?, países latinoamericanos, europeos y demás, pues han ido jalando, ¿verdad? Y es los neuromitos. Entonces, el neuromito, primero que nada, vamos a tener claridad de que no es del todo una mentira, ¿verdad? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Realmente los neuromitos pues han tenido tanto auge porque sí esconden en cierta forma una verdad a medias. ¿Qué quiere decir esto? Que es información, ¿verdad?, neurocientífica, que es real o que salió en su momento, ¿verdad?, que era válido, pero cuando se pasó al campo de la educación, realmente pues no fue tan bien interpretada, ¿verdad?, por decirlo de esta forma. Entonces, de ahí surgieron diferentes enfoques y prácticas educativas que se venden o se vendieron como supuestas verdades, ¿verdad?, o como procesos educativos sustentados en neurociencia. Y realmente, pues, no existe evidencia empírica que demuestre que eso es así. Por lo tanto, desde la visión científica se comprende como un neuromito. También es importante que tengamos claro que el concepto de neuromito es acuñado por la OCDE, ¿verdad?, en el 2002, cuando realiza un proyecto sobre cómo es que aprende el cerebro humano, ¿verdad?, y comienza a generarse todo unos procesos de investigación en torno a esa temática, y de ahí surge el concepto de neuromito, que como les mencionaba anteriormente, no es que del todo esté totalmente errado, pero que cuando se pasó al campo de la educación, a la pedagogía, se interpretó de una manera incorrecta y por lo tanto se enraizó en los sistemas educativos, ¿verdad?, y no existía o no se ha dado, o por lo menos no hay todavía una evidencia científica que respalde que eso aplicado a la educación es real. Por ejemplo, vamos a conocer algunos, hay más, ¿verdad? Aquí solo voy a mencionarles algunos que resultan de este proyecto de la OECD, ¿verdad?, en el 2002, como por ejemplo, voy a ir mencionándolos y ustedes van a ir haciendo ahí como el check, ¿verdad?, de cuáles de estos que yo he mencionado o que voy a mencionar, ustedes han escuchado o por lo menos hemos creído, porque también yo creí en muchos, por ejemplo, en las inteligencias múltiples, ¿verdad?, que muchos sistemas educativos apostaron en su momento por trabajar desde este enfoque, y resulta y sucede que no existe evidencia científica. Más bien la evidencia que existe es que nuestro cerebro no trabaja de esa forma, ¿verdad? No es que tenemos inteligencia musical, emocional, kinestésica, no, la inteligencia es inteligencia en sí, y nuestro cerebro manifiesta diferentes formas, ¿verdad?, de acercarse. Ok, vamos a ver el primero. Compañero Bernal. Sí. Aquí tenemos dos comentarios muy interesantes. Ana Lorena, retrocediendo un poquito lo que conversamos hace unos minutos, ella dice que ella recuerda al maestro de tercero que le tenía muchísima paciencia. Ajá. Claro. Y por acá, casi que por el otro lado, por el contrario, Lisbeth Jiménez nos comenta que dice, odié la clase de francés.
Amo las matemáticas, las ciencias y la lectura, en fin, las demás materias. Mi maestra de sexto grado me tomó después de sufrir bullying por parte de la de quinto, creo que es lo que dice ella, y tuvo la sabiduría para hacerme sentir valiosa. Desde entonces, mi aprendizaje fue muy diferente. Claro. Gracias a las personas que nos están enriqueciendo con sus experiencias de vida, porque esto es sumamente importante. Yo creo que este aspecto es clave para comprender lo que estamos haciendo esta tarde, ¿verdad? Estamos hablando de experiencias que tocan exactamente el componente emocional, ¿verdad? La parte emocional del ser humano. Y resulta y sucede que algo de lo que más nos ha aportado el conocimiento neurocientífico y que es relevante que nosotros los docentes lo tengamos claro, ¿verdad? Y que lo incorporemos en la práctica educativa, no solo que lo sepamos, es el impacto de las emociones, ¿verdad? Cómo las emociones marcan a la persona y cómo el aprendizaje está de la mano con lo emocional, ¿verdad? Es que no podemos dividirlo. La evidencia científica dice que nuestro cerebro actúa, ¿verdad? Con un componente sumamente relevante de emociones. Y como lo mencionaba Evelyn, ¿verdad? Aquellas experiencias que ella recuerda principalmente están vinculadas a emociones placenteras, positivas, y también pues las compañeras nos dan la otra contraparte, ¿verdad? Que son esas emociones no tan positivas, ¿verdad? Pero que al final de cuentas son emociones y son parte de nosotros. Muchas gracias. Ok, retomando lo de los neuromitos, ya les mencionaba lo de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Que incluso hay tests de inteligencias múltiples, incluso muchos servicios de apoyo todavía en algunos casos pasan, ¿verdad? A ver si el estilo de aprendizaje es visual, si es kinestésico, si es táctil y demás, y resulta y sucede que esto no tiene ninguna fundamentación neurocientífica de fondo, ¿verdad? La fundamentación neurocientífica que existe es que nuestro cerebro trabaja de manera orquestada y que es el lóbulo frontal el que se encarga, en cierta forma, de interpretar todos esos procesos de comprensión, ¿verdad? De conexión que está haciendo el cerebro. Y esto quiere decir entonces que esta teoría no tiene fundamentación científica, ¿verdad? Como tampoco el hecho de decir que solo usamos el 10% del cerebro, ¿verdad? Que esto nace de esa investigación del proyecto de la OECD en el 2002. Muchos sistemas educativos, incluso en la práctica, ¿verdad? Y como dice uno, en la calle, mucha gente le dice, es que si usted aprovechara todo el potencial de su cerebro sería, no sé, un genio, pero resulta y sucede que no, eso no es posible, ¿verdad? Nuestro cerebro trabaja de forma completa, ¿verdad? No es que usamos un 10% y el otro 90% está ahí reservado y hay que ver cómo lo sacamos, no. O sea, el cerebro funciona como un todo. Otro neuromito que tenemos o que hemos acuñado es el hecho de que existe habilidades específicas, ¿verdad? Cuando somos de una dominancia izquierda o derecha, ¿verdad? Efectivamente, el trabajo en neuroimagen, ¿verdad? Que nos ha ido dando evidencia que sí, hay áreas del cerebro, tanto del hemisferio izquierdo y derecho, que se van a ver más iluminadas o más estimuladas, ¿verdad? Dependiendo de la actividad cognitiva que se esté realizando, pero esto no quiere decir que es que está totalmente fraccionado, ¿verdad? Porque resulta y sucede que nuestro hemisferio izquierdo y hemisferio derecho está unido por lo que hablamos, por lo que se conoce como cuerpo calloso, ¿verdad? Que es como esa parte neuroanatómica que une a esos dos hemisferios y que genera toda esa conexión y ese tránsito de información entre uno y otro, pero no quiere decir, ¿verdad?, que si tengo una predominancia del hemisferio izquierdo, entonces pienso sumamente lógico, ¿verdad? Y que si tengo una predominancia del cerebro derecho, entonces soy sumamente emocional y demás, ¿verdad? Eso no es real porque nuestro cerebro usa ambos hemisferios para poder procesar información. Otro neuromito que vamos a ver o que hemos encontrado también es el hecho de que la capacidad mental es heredada y no puede ser cambiada por el entorno o la experiencia. Es totalmente falso, ¿verdad? Efectivamente, la genética, ¿verdad?, nos da algunas ideas y nos aporta alguna información sobre cómo es que la herencia, ¿verdad?, sí predispone de cierta forma al individuo para tener un neurodesarrollo típico o atípico, pero no es
el todo cierto, ¿verdad? Que si no logramos unos buenos genes, entonces no vamos a ser personas, por decirlo de esta forma, exitosas, ¿verdad? O que no vamos a lograr desenvolvernos de manera adecuada, no. Existe desde la evidencia científica conceptos como la epigenética, ¿verdad? Que es esa relación que hacen los genes, ¿verdad? En el neurodesarrollo con el entorno también. Y si queremos un concepto pues un poquito más, más propio, ¿verdad? O más costarricense, por decirlo así, podemos acuñar el concepto de coevolución, ¿verdad? Que lo viene a traer a la discusión la doctora Carazo y el doctor López, que nos explican realmente en esta línea cómo es que desde la parte genética, ¿verdad? Y del neurodesarrollo, el individuo pues también se ve intervenido, por decirlo así, o influenciado por el entorno o el contexto donde esté. Ya de alguna u otra forma, Vygotsky nos habló un poco, ¿verdad?, de la importancia de la parte social o de la interacción con el medio y cómo esto va a ir transformando y organizando también a la persona. Otro aspecto, otro Compañero, neuromito es... perdón que te Ajá. interrumpa. Nos consultan por acá una profesora de estudios sociales que si las inteligencias múltiples son un error, que si existen o no existen. Ok, desde la evidencia científica lo que se puede decir es que nuestro cerebro trabaja de manera orquestada, ¿verdad? Entonces no existe evidencia hoy, ¿verdad? No puedo decir que sea real o falso, pero hoy las investigaciones no han determinado, ¿verdad? O no han podido determinar que nuestro cerebro pueda tener una inteligencia musical, ¿verdad? Y otra, por decirlo así, kinestésica, y entonces que dependiendo de ese tipo de inteligencia sí que hay que enseñar, ¿verdad? Lo que a la fecha existe de evidencia científica es que trabaja de manera orquestada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede haber una manifestación de diferentes, por decirlo así, diferentes habilidades, ¿verdad? Que una persona tenga mayor habilidad para la parte musical o mayor habilidad para la parte kinestésica, entonces se vincule con el deporte y demás, pero no quiere decir, ¿verdad?, que es que la inteligencia es kinestésica o que es musical en sí, porque la inteligencia en sí, primero que es un concepto, un tema sumamente espinoso, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Porque ahí también estamos hablando de volver a entrar a la norma, que es lo que no queremos, ¿verdad? De volver a encasillarnos a cuál es el CI de X o Y persona, ¿de acuerdo? Sino que más bien desde el enfoque de la neuroeducación y de la educación inclusiva es comprender que existen diversas formas de manifestarse, ¿verdad? Diversas maneras de entender cómo es que las personas comprenden y procesan la información, y que desde ahí las prácticas educativas deben ser totalmente flexibles y diversas de forma tal que abracen a toda la complejidad del ser humano como tal. Pero las inteligencias múltiples como teoría no tiene fundamentación neurocientífica a la fecha, ¿de acuerdo? De hecho, lo que existe, como les he mencionado ya, es que nuestro cerebro trabaja de manera orquestada, completo, ¿verdad? Como un todo. Ok, y lo otro es, cuando dormimos es la actividad cerebral, ¿verdad? También eso es uno de los neuromitos que ha estado ahí presente, el hecho de pretender o creer que si dormimos ya cesó todos los procesos cognitivos totalmente alejado de la realidad, ¿verdad? La evidencia científica más bien dice que es cuando dormimos y descansamos que nuestro cerebro, ¿verdad?, logra incorporar todo lo que son las memorias, ¿verdad? Logra acomodar toda la información, hace, por decirlo así, como una limpieza, ¿verdad? Se queda la información relevante, aquella que estuvo totalmente vinculada a las emociones, que fue procesada de manera adecuada y que también fue estimulada y repetida en varios contextos y ocasiones. Y lo que no es funcional, lo que no fue relevante, pues nuestro sistema lo elimina, ¿verdad? Porque no es necesario mantener. Entonces, el sueño es sumamente importante y en él pues están todos estos procesos que son inconscientes muchas veces, ¿verdad? Donde trabaja de manera, por decirlo así, como calladita, por decirlo de esta forma, pero no es que cesa la actividad cerebral. Es más, si cesara la actividad cerebral, entonces pues moriríamos, ¿de acuerdo? Porque no puede dejar de funcionar ese centro de control.
Ok, y con todo esto que hemos conversado, entonces nos vamos a la pregunta, ¿y cómo realizar una práctica educativa basada en la neurociencia? Entonces, vamos a puntuar en algunos elementos rápidamente que ya Lisbeth, ¿verdad? Que nos estuvo haciendo el comentario, mencionó cuando habló de los procesos neurológicos. Ok, para poder potenciar la educación inclusiva, ¿verdad? Tenemos que comprenderla, que hay que sustentarla desde el aprendizaje, ¿verdad? Y el aprendizaje es ese cambio de pensamientos, esos cambios que se generan, ¿verdad? En nosotros y que se generan en la persona. La sinapsis es otro de los conceptos sumamente importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es sinapsis? Bueno, es la comunicación o la conexión que se da entre una neurona y otra. Estos ya son procesos bastante complejos, ¿verdad? Y términos o conceptos muy propios de la parte neurológica y demás, que pues vamos a mencionar como ideas para que vayamos comprendiendo cómo es que podemos potenciarlo en los salones de clase. Neurotransmisores, o sea, los neurotransmisores son aquellos elementos químicos, ¿verdad?, que permiten que se conecte una neurona con otra. Son esos impulsos eléctricos. Y aquí voy a referirme específicamente al de la dopamina, porque la dopamina es el neurotransmisor que despierta todo lo que es la emoción, la atención, ¿verdad? Y es sumamente importante estimularlo si queremos lograr, ¿verdad?, que el proceso de aprendizaje se dé de una manera adecuada y correcta. ¿Qué procesos están implícitos en el aprendizaje en sí entonces? Bueno, estos son algunos, ¿verdad?, de todo lo que conlleva el aprender. Primero vamos a hablar de la percepción, que es cómo es que nuestro cerebro percibe los estímulos externos o internos, ¿verdad?, a través de los diferentes canales, como por ejemplo la vista, el oído, el olfato, el tacto, ¿verdad?, que posiblemente podríamos estar vinculando la teoría de inteligencias múltiples, ¿verdad? Y los estilos de aprendizaje que les mencionamos, no es que del todo no sea cierto o válido, sino que no es una verdad en sí que haya sido probada con investigación en científica, ¿verdad? Con evidencia empírica. Lo que sí es cierto es que la percepción que usa los diferentes canales, ¿verdad?, que tenemos nosotros para interactuar con el medio externo, como vista, oído, tacto, olfato y demás, es donde inicia todos los procesos, es donde inicia el proceso de aprender, ¿verdad? El individuo se acerca a su mundo externo o interno a través de procesos perceptivos. Y nos vamos a el otro lado, que es la atención, ¿verdad? Primero percibo el estímulo y luego despierto la atención. La atención puede ser sostenida o puede ser una atención muy inmediata. Y aquí es importante que como docentes tengamos claros, ¿verdad?, qué tipo de recursos y de materiales voy a usar para poder captar la atención del estudiante y hacer que esa percepción, ¿verdad?, o ese primer estímulo no se pierda. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, generando ambientes que sean emocionalmente llamativos, ¿verdad?, donde se involucre la emoción, las emociones de la persona estudiante, donde validemos también que si el chico o la chica hoy se llegó y lo vemos que está cansado, que está deprimido, que no está contento, bueno, hay que profundizar a ver por qué, ¿verdad? Porque emocionalmente no está predispuesto o no está abierto al aprendizaje en sí y por lo tanto pues no va a haber una motivación para aprender y si estos elementos no están, no logramos llevar esa información a la memoria, que la memoria es aquella que nos va a ayudar a guardar la información, ¿verdad?, que hemos trabajado desde el momento en que despertamos la atención a través de este canal perceptivo. Memoria es un tema sumamente amplio que realmente pues existen diversos tipos de memoria y por eso es que lo principal que tenemos que tener aquí como punto de enganche es que tenemos que trabajar todos esos procesos de percepción, atención y demás si queremos lograr que la persona estudiante recuerde lo que le hemos enseñado, porque recordamos exactamente aquello que se ha generado a través de un estímulo, ¿verdad? Y que lo hemos llevado hacia la atención y lo hemos guardado. ¿Cómo lo hemos guardado? Bueno, con experiencias emotivas. Ya lo mencionaba Evelyn, ¿verdad? Cuando hablaba de a quién recordaba más, ya lo mencionaban las compañeras, ¿verdad? Lisbeth y demás que participaron, qué es lo que recuerdan en esos ambientes educativos. Ok,
Vamos ahora a profundizar rápidamente en el concepto de atención, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con esta premisa. No pidas la atención, despiértala. Y es que la atención es sumamente frágil y delicada, ¿verdad? En todos los seres humanos. Si no nos llama la atención algo, si no me emociona, si no me genera placer, pierdo la atención porque no es relevante para mi cerebro. El cerebro funciona así. Todo lo que sea curiosidad, todo lo que genere curiosidad y demás, pues va a generar atención y por ende va a generar emociones. Ok, vamos a compartir el videito sobre la atención y ustedes van a ir tomando nota de aquellos elementos importantes. Nos los va a presentar Chema Lázaro, que es máster en psicología y es profesor de la maestría en neurodidáctica. ¿Cuántos de aquí no habéis escuchado alguna vez en vuestra vida? Oye, ¿me quieres prestar atención? Vale, esto no funciona. La atención, si hay algo que sabemos es que hay que secuestrarla. Va fallando, es un recurso súper limitado, tan limitado que los profesores estamos empeñados, pero empeñados en pedírsela a nuestros alumnos. Hay un investigador que se llama Michael Posner que nos habla de redes atencionales y esto está muy vinculado con la creencia actual que hay sobre el cerebro, que es un cerebro holístico que trabaja interconectado. Y dentro de estas redes, él habla de unas redes de alerta, ¿vale? Que son aquellos estímulos que tú percibes desde fuera y a tu cerebro le sobreestimulan, sobresalen de lo anodino, de lo cotidiano y captan tu atención. Hay otras redes atencionales que son orientativas, que como tú usas tu cuerpo, tu espacio, tus manos, permites ir captando la atención del que escucha. Pero a lo que los profes nos interesa es potenciar esa atención de alerta dentro de las aulas. ¿Cómo podemos secuestrar esa atención? Hay multitud de experiencias que al cerebro le encantan. ¿Sabéis una, por ejemplo, que le gusta muchísimo? Le encanta la sorpresa. ¿Sabéis también que le encanta? Las narrativas. ¿Os acordáis de esos profes que tenían esa capacidad de darte esa clase magistral que te iba llevando, que te iba atrayendo, que te iba conduciendo hacia un espacio completamente mágico? Eso al cerebro le encanta. Se activa por completo. Le encanta todo lo que tiene que ver con lo no rutinario. Si el cerebro prevé lo que va a ocurrir, no le pone. Dice, bueno, ya sé lo siguiente que va a hacer es mandarnos corregir. Lo siguiente que va a hacer es vamos a hacer una tarea por parejas. Y el cerebro hace y baja en picado y no le gustan esa tipología de acciones. Le encanta, por ejemplo, el juego. Cuando los alumnos están en entorno de juego, ese cerebro se activa, se consolida y además se pone en comunicación y en coordinación con otros cerebros. Le encanta también, por ejemplo, la cooperación. Los cerebros están mucho más activos cuando trabajan unos con otros, interconectados. Cuando tengo que consolidar el trabajo lo haré de forma individual, pero en las fases iniciales de aprendizaje es muy importante que trabaje unos con otros. ¿Qué más le encanta al cerebro? Las disonancias cognitivas. Esas cosas que tendrían que estar, pero de repente no están. Algo que le genera un clac, algo que dice, pero ¿cómo eso puede ocurrir ahí? ¿Conocéis las obras de Escher? El autor que hace escaleras que no sabe si van, si vienen. Esos son disonancias cognitivas. ¿Sabéis también qué le encanta al cerebro? El humor. Porque cuando yo me pego una risotada en clase, no solo me relajo, genero un clima socioemocional positivo, sino que se activan todas las bombas del cerebro para volver a renovar esa atención. Y esto es muy importante. ¿Qué le encanta también al cerebro? Suscitar la curiosidad. Y esto, hay estudios que dicen que cuando se suscita una curiosidad 1 hora antes de una tarea, los alumnos obtienen mejores calificaciones en tareas que requieren de función ejecutiva. Y esto lo hacen las profes de infantil maravillosamente. Captar, secuestrar la atención de vuestros alumnos dentro del aula y nunca volvérsela a pedir, porque es un recurso muy, muy, muy limitado y hay que cuidarlo con la sensibilidad que requiere. Como lo mencionaba el autor del video, Chema Lázaro, ¿verdad? La atención es un elemento frágil, ¿verdad? Pero depende también de la forma en que nosotros hagamos mediación pedagógica, va a estar determinado si logramos sostenerla de forma tal que el estudiante o la persona estudiante logre
generar procesos de aprendizaje para la vida, ¿verdad? Que están significativos, o que del hecho se pierdan, ¿verdad? Si llevamos una mediación pedagógica sumamente tradicional, en donde no hay participación del estudiante, en donde la persona estudiante no interactúa con los materiales, en donde no proponemos entornos educativos ambientados de forma tal que despertemos y generemos la curiosidad, ya vimos que nuestro cerebro no va a mantener procesos atencionales por un lapso de tiempo idóneos para el aprender, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque simplemente si no está emocionado, si no está interesado, lo descarta. Y esto es un proceso natural, ¿verdad? Eso lo hacemos todos. Posiblemente ustedes igual en este momento, si no sienten tan atractivo el tema y no les llama la atención, a veces hasta el tono de voz de la persona que está mediando o el docente interviene para que nuestro cerebro capte, ¿verdad? O mantenga o sostenga los procesos atencionales. Entonces, eso es relevante e importante que lo tomemos en cuenta. Porque, compañero, bueno, perdón, aprovechando el tema, sí, adelante. Por aquí Francisco nos dice, cada estudiante tiene su propia madurez neurológica. El proceso de aprendizaje debe mantener un equilibrio constante para lograr que el estudiante se sienta atraído a determinado tema. Entonces nos consulta, ¿cómo se puede dar ese enfoque en el aula? Sí, Francisco, se llama el compañero, ¿verdad? Correcto, Francisco. Ok, a don Francisco le vamos a contestar esa pregunta con la otra parte. Por eso hicimos esta unión entre neuroeducación, educación inclusiva y diseño universal, porque cuando ustedes terminen de trabajar con nosotros este ratito van a comprender que realmente la educación inclusiva y el diseño universal tiene una base muy, muy fuerte en todo el aporte neurocientífico. Entonces, más adelantito lo vamos a ver y si igual todavía queda alguna duda, lo podemos retomar al final, ¿les parece? Ok. Aquí quiero puntuar en un concepto que a veces es necesario, ¿verdad? Que los docentes tomemos en cuenta. Memoria o sistemas de memoria, ¿verdad? Que usualmente nuestro sistema educativo ha estado sumamente arraigado a un sistema académico, ¿verdad? Muy academicista, donde se ha, en cierta forma, dado mayor auge o mayor énfasis a la memoria, ¿verdad? A la capacidad de memoria a largo plazo o a las pruebas donde la persona estudiante tenga que verse enfrentado a llevar, ¿verdad? El conocimiento que tiene en sus memorias y resulta y sucede que desde un enfoque neuroeducativo es importante que también tomemos en cuenta que existen no una memoria, sino un sistema de memorias, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de la memoria episódica que guarda todo aquello a través de imágenes y recuerdos, ¿verdad? Donde la parte emocional es sumamente importante. Aquí hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Como la amígdala, que es una de las áreas cerebrales, ¿verdad? Que están de hecho en la base de todo lo que es el sistema límbico, se puede despertar, ¿verdad? Y generar una emoción, ¿verdad? O un susto o demás, ¿verdad? Que amígdala realmente es parte de nuestro sistema más primitivo y nos prepara para huir o para atacar, ¿verdad? ¿Por qué lo traigo a colación en este momento? Bueno, porque dependiendo de cómo yo hago mediación pedagógica, puedo también convertirme en un espacio o puedo hacer que mi espacio de aula sea un poco amenazante para las personas estudiantes y activamos la amígdala. Eso quiere decir que entonces todo el sistema cerebral de esa persona estudiante va a trabajar desde esa premisa de huida o ataque, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema de memoria o las memorias pues no se van a guardar como algo tan positivo. ¿Estamos ahí claros? Porque vamos a vincular eso con una emoción que no es tan satisfactoria para la persona estudiante. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esta parte de la memoria episódica, ¿verdad? ¿Cómo es que yo diseño mi mediación? ¿Cómo es que hago mediación? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Cómo me comunico? ¿Qué digo y qué hago, verdad? En los entornos educativos y cómo mis estudiantes lo pueden interpretar, ¿verdad? Otro aspecto importantísimo es la memoria procedimental, que es aquella que se da a través de la práctica y el ensayo, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestras propuestas educativas no pueden ir como en una carrera, ¿verdad? A ver quién cumple primero el programa de estudios o quién no lo cumplió. Realmente tenemos que darle tiempo, ¿verdad? Al sistema de memorias para que logre realmente capturar la información, para que la almacene y lo haga significativo, que ya les mencionaba, todo esto se aborda en el lóbulo frontal, ¿verdad? Que es el área cerebral más
especializada y también la más moderna que tenemos los Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Y lo otro es la memoria a largo plazo, que es como la que usualmente conocemos más, ¿verdad? Y la memoria de trabajo. Generalmente hemos, a ver, para que no me malinterpreten, usualmente hemos abordado, ¿verdad?, los procesos de aprendizaje desde los dos tipos de memoria tradicionales, o que por lo menos era más conocido, que es la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, ¿verdad? Entonces, vemos los chiquillos que hacen el cuestionario, ¿verdad? Y repiten y repiten y repiten las preguntas y respuestas para mantener la información en la memoria de trabajo y llevarla a largo plazo. Pero resulta y sucede que a veces esa información no es tan significativa, no se ha entrelazado con experiencias previas, no se ha llevado a otros contextos y por lo tanto no se logra sostener y mantener en el tiempo. Como el cerebro no lo interpreta como algo que sea válido y que vaya a ser necesario para la vida, simplemente lo elimina y dejó de existir porque no era relevante. Ok. Ahora bien, neuroeducación y DUA para caminar hacia la educación inclusiva. Y aquí creo que vamos a dar respuesta a algunas incertidumbres que ustedes pues ahorita están teniendo, a ver cómo es que lo llevo a la práctica, cómo es que lo logro llevar a la parte de aula, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa a nosotros los que estamos en los salones de clase? Porque la teoría dice cosas lindísimas, pero cómo llevarlo realmente a la práctica y cómo hacer que esto sea efectivo y que beneficie a la población estudiantil y que respete este enfoque de educación inclusiva que es el que ha forzado el país. Para eso les voy a dar el espacio con la compañera Evelyn, que va a profundizar un poquito más en esta temática. Bueno, continuamos. Bernal decía ahora algo muy interesante. Nosotros pedimos mucha atención, siempre estamos pidiendo atención. Yo a veces digo que es como aquella frase, diríamos que es que la atención se gana, ¿verdad? Si nosotros venimos a exponer aquí muy cansados o sin ganas, o si ustedes se dan cuenta que realmente no nos agrada el tema, todo el mundo se comienza a ir. Igualmente, si nosotros llegamos con una presentación súper llena de texto, súper cargada, que visualmente les agota, ustedes se van a ir. Incluso si la presentación tiene malos contrastes, si no está como bien presentada, eso ya es suficiente para que ustedes se vayan y se alejen, por más que yo les diga que me presten atención y aunque seamos solo personas adultas las que estamos aquí. Ahora, yo sé que se ha hablado muchísimo de diseño universal, es un tema que está como el boom en el momento, entonces es importante aclarar algo. El diseño universal tiene una base muy fuerte de neuroeducación, está centrado en todo lo que es la estimulación de 3 subredes cerebrales, que igual como decía Bernal ahora, no es como que se prende un bombillo y luego se prende otro y ahí van en fila, es nuestro cerebro trabajando maravillosamente junto, diferentes partes al mismo tiempo, y vamos a hablar algunas cosas importantes de diseño universal, pero ¿en qué nos vamos a enfocar? Bueno, él hablaba ahora de algunos aspectos relacionados a neuroeducación y mencionó percepción, memoria, atención, motivación y emoción. Entonces, precisamente lo que vamos a ver es qué nos dice diseño universal y qué nos dicen las pautas DUA para trabajar todo esto, percepción, memoria, atención, motivación y emoción. Porque precisamente todos estos procesos de neuroeducación que la neuroeducación nos menciona se contienen en lo que son los principios y las pautas DUA. Ahora, no me voy a quedar un montón en esta diapositiva, pero sí voy a aclarar algo importante. DUA, las siglas, cuando le dicen a usted diseño, es esa creación, y universal es pensando pues para todo mundo de una manera generalísima, de una manera universal y para el aprendizaje. Y ya vimos que no hay nada más diverso que el aprendizaje. Entonces, a veces es importante hasta repensar de dónde vienen estas siglas y entender que este es un modelo que utiliza diferentes bases, la práctica educativa, las investigaciones, las teorías del aprendizaje, tecnologías y avances de neurociencia, y que lo que hace es buscar un enfoque inclusivo para una enseñanza distinta y para que apliquemos cosas diferentes en nuestros contextos de aula y aún así fuera de ellos. Ahora, ¿por qué es importantísimo revisar de diseño universal? Porque es un tema muy amplio, pero algo
que yo siempre le digo a toda la gente, los que somos docentes sabemos de esto. O sea, nosotros estudiamos teorías del aprendizaje. Yo a veces cuestiono mucho y digo, ¿en qué momento, qué nos pasó en el camino o qué hicimos que pasamos de las maravillosas teorías del aprendizaje a las fotocopias y los folletos, ¿verdad? Probablemente simplificarnos la vida en un montón de cosas. Y entonces lo que vamos a hacer es como retomar las bases. Entonces pasamos a la siguiente. Ok. El DUA lo que nos dice es que el cerebro humano posee tres, bueno, el DUA no, la neurociencia, y el DUA se basa en estas tres redes, subredes cerebrales que se vinculan con el aprendizaje. Yo a veces le digo a la gente, tóquese la cabeza para que no le olvide, ¿verdad? Entonces digo, redes estratégicas, redes afectivas y redes del conocimiento, que son las tres cosas que a la hora de usted planificar tiene que tomar en cuenta. Yo les decía anteriormente, nosotros somos geniales planificando y diseñando actividades. Pero cuando pensamos en el tema de motivación, pertenencia e implicación, a veces no somos tan fuertes porque eso ya es un tema que incluso está muy ligado a nuestras vivencias personales, a cómo soy yo como persona y en lo que creo. Y las redes estratégicas también es todo un tema complejo, porque usualmente yo tengo mis formas de ejecutar. Entonces, no siempre visualizar cómo ejecutan o cómo aprenden las demás personas es tan sencillo para mí, por más docente experimentado que yo sea. Vamos a la que sigue. Ok. ¿Qué vamos a entender acá con lo que se promueve desde el diseño universal? Vean, esta es una cita que no es tan nueva, pero es que sigue siendo mi favorita, que es del CAS del 2011, ¿verdad? Dice que la idea es que podamos realmente enfocarnos en atender necesidades de toda la población estudiantil. A veces cuando uno piensa en atención, a mí no me gusta muchísimo a veces la palabra porque me suena un poco asistencialista o rehabilitadora, pero la palabra necesidad realmente existe. O sea, yo tengo una necesidad de querer saber, una necesidad de disfrutar, una necesidad de emocionarme. Y entonces tenemos que incluso pensar en ese concepto de necesidad. Nosotros hemos enfocado mucho en entender la necesidad como una carencia a nivel académico, que puede ser entendido así si se quiere, pero muchas veces nosotros también tenemos necesidades de tipo afectivo y tenemos necesidades de que nos dejen demostrar quiénes somos y de qué somos capaces. Entonces, ¿qué se busca aquí? Que usted diseñe universalmente para que luego evite estar haciendo cambios posteriormente o decir, ay, no contemplé esto, ay, hubiera usado tal actividad. Entonces, el marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde un inicio que presenten opciones personalizables. ¿Eso qué quiere decir? Que se nos ajusten a diferentes tipos de personas y que permitan a todas las personas progresar desde donde ellos están y no desde donde nosotros imaginamos. Vean, nosotros siempre tenemos un imaginario de dónde están las personas estudiantes. Si yo recibo un grupo de 10º año, yo asumo que hay un estándar de lo que se vio en 9º. Y entonces yo me hago un imaginario desde dónde están y de lo que yo creo que ellos hicieron. Pero es un imaginario. Incluso las personas que son docentes y llevan a sus estudiantes de un grado a otro, dicen, bueno, yo les di 3º y el otro año les voy a dar 4º. Y cuando entran a 4º, les ha pasado, yo sé, a maestras y a maestros que dicen, pero estos chicos, ¿qué les pasó? ¿Verdad? O incluso nosotros tendemos a hacer comentarios de generaciones y decimos la generación de 3º es diferente a tal del año anterior, o incluso entre la misma generación nosotros decimos el 4.1 es tan diferente al 4.3 y les atribuimos características. Entonces vean qué interesante. Eso es algo que nosotros hacemos, pero a la hora de nuestra práctica educativa sí seguimos exigiendo muchísimo el estándar. Entonces lo que vamos a ver son cosas muy sencillas, muy puntuales, o sea, qué hay que hacer y cómo estimular todas estas áreas de atención, motivación, percepción, memoria y emoción. Ok. ¿Por qué vamos a utilizar diseño universal? Bueno, para atender la diversidad, para facilitar un currículum flexible, para educar un estudiantado competente, y en el sentido de competente lo que quiero decir es, o lo que se quiere decir es un estudiantado que pueda demostrar y que pueda estar presente, que se pueda sentir. Todo lo que tiene que ver con favorecer la accesibilidad
aplicar lo que es la neurociencia y reivindicar diferentes capacidades. ¿Por qué reivindicar diferentes capacidades? Porque nosotros a veces le damos más valor a unas cosas que a las otras. Entonces, este es un tema realmente bien delicado. Ahora, respecto al punto 4, algo que quisiera aclarar es que de diseño universal nosotros hemos hecho, no sé claramente por qué, pero es un tema de que la gente ha asociado como sinónimo de accesibilidad. Y es importante dejar claro que la accesibilidad es solo un componente de lo que es diseño universal. Diseño universal es un tema gigante de mediación pedagógica y de mediación pedagógica aplicando neuroeducación. Entonces eso es algo que sí tiene que quedar sumamente claro. Ok, estos son los 3 principios del DUA. Yo a veces digo que es lo primero que uno se aprende, que se llevan en la mente y en el corazón, y que para que no se les olvide se pegan en la puerta de la refrigeradora, y son estos 3. Tener presente siempre la importancia de múltiples formas de motivación. Ahora, lo que me motiva a mí no es lo que lo motiva a usted, y no necesariamente lo que yo piense que es motivación va a motivar a las demás personas. Y a nivel docente hay un tema incluso generacional que a veces a uno le impide le impide a uno como tener total claridad de qué son las cosas que atraen a las generaciones con las que nosotros trabajamos. Y ahí es donde entra la importancia de desglosar un poco las pautas DUA. Estos son los 3 principios y por cada principio están pautas que yo digo son como ideas que nos dan, porque efectivamente son cosas que a veces uno dice, mira, esto sí soy yo, y otras cosas uno dice, esto no soy yo. Ahora, el segundo principio es proporcionar los múltiples medios de representación que tiene que ver con la información y con todos esos procesos de percepción con la información que el estudiantado va a recibir, que eso sí viene una parte muy, muy fuerte de preparación. Ahora, ¿qué pasa con diseño universal? La gente se ha centrado mucho en este principio. Entonces se ha hablado muchísimo de formatos, pero vean, usted puede tener el mejor audio, el mejor video, la mejor lectura, que de verdad, si no hay motivación y no hay implicación, pocas cosas pueden suceder. Entonces es un tema que amarra a los 3. Ahora, múltiples medios de acción y expresión, este es un principio que está centrado fuertemente en el estudiantado. A usted le va a tocar mediarlo como, pero quien debe ejecutar este principio realmente son las personas estudiantes. Entonces lo vamos a ir desglosando de una manera sumamente general, porque yo sé que es un tema muy amplio, pero sí está totalmente relacionado con todo lo que estamos hablando el día de hoy. La siguiente. Vamos a ver algunas aplicaciones generales en la instrucción y empecemos con todo lo que es las múltiples formas de motivación o de implicación. Bueno, vean, cuando a usted le dicen, este chiquito hay que motivarlo, yo les voy a decir lo que pasa por mi mente pasa, yo voy a hablar con ese chiquito, porque probablemente es como así soy yo. Si a mí llegan y alguien me genera una buena conversación y capta mi interés, yo puede que me sienta motivada por ese lado, pero no todos son así. Entonces, ¿qué es lo que busca en este sentido? Bueno, desde el diseño universal y desde la neuroeducación, entender que para que las cosas nos fluyan y vayan bien, necesitamos un estudiantado motivado y que se sienta perteneciente. Y vienen estas 4 sugerencias que son captura de interés, mantenimiento del esfuerzo, deseo de persistencia y capacidad de autorregulación. A mí personalmente no se me ocurría que el tema de autorregulación podría tener que ver con un estudiantado motivado. Yo, después ya desmenuzando un poco más la idea, yo digo, claro, porque si yo digo, bueno, sí, esto lo voy a hacer a tal hora y esto lo voy a estudiar así y esto lo voy a realizar de esta manera y yo me voy poniendo pautas, ¿verdad? De alguna u otra forma, eso demuestra que yo tengo control. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes? Bueno, con el estudiantado en general. Bueno, hay muchas formas de captar el interés. Hay elecciones que tienen que hacerse individuales, hay elecciones que tienen que hacerse en grupos, hay estudiantes que necesitan esa oportunidad de demostrar autonomía, hay
otro sector del estudiantado que lo que necesita es llegar a un lugar donde sienta que se reconoce su valor y se reconoce su autenticidad. Y entonces usted dice, mira, este chiquito cambió de maestra y se disparó para bien. ¿Qué pasó ahí? Son cosas interesantes. Cuando nosotros nos dicen mantengamos el esfuerzo, bueno, ese es todo un tema. Porque a veces desde la posición adulta puede ser que uno diga, bueno, es que ellos saben lo que tienen que hacer. Y yo pregunto, ¿realmente sabe el estudiantado lo que tiene que hacer? ¿O necesitan de verdad de mi apoyo para lo que es resaltar las metas y los objetivos, para entender cuáles son los desafíos? Si necesitan que yo medie como docente los espacios de colaboración que deben existir en contextos grupales y la retroalimentación que es tan importante. No recibir solo un bueno o un malo. Ahora, todo lo que tiene que ver con persistencia y autorregulación, ahí es importante que nosotros preguntemos y les digamos, okay, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Usted qué es lo que quiere aprender? Poder facilitar estrategias y habilidades para que las personas estudiantes afronten problemas de su vida cotidiana. Todo lo que son los ejercicios de autoevaluación y de reflexión. O sea, todas estas son cosas para captar interés. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a aclarar que esto es como un tema muy personal, lo voy a decir como a título personal. Cuando usted le dicen motive al estudiantado, usted dice voy a hacer una actividad bonita. Pero tome en cuenta que esa actividad bonita es porque usted cree que es bonita y es la que le gusta a usted. No quiero decir con eso que sea una mala actividad, quiero decir que es que realmente a veces nosotros somos totalmente todo enfocado muy en lo que nosotros creemos. Entonces, de ahí a ver como un poco las pautas del DUA con otros ojos y entender que este es un tema de mediación pedagógica y que me implica a mí retarme a hacer cosas que usualmente yo no hago o incluso que no son tal vez con las que yo me sienta más a gusto y con mayor comodidad. La que sigue. Ok, vamos a ver. El estudiantado ingenioso y con recursos. Este es el qué del aprendizaje relacionado con la subred cerebral del principio de representación de la información. Ok, aquí cuando nos han hablado de diseño universal, nosotros nos quedamos como en la primer parte de este principio, que son las opciones para la percepción, y entonces pensamos en todo lo que es la información visual y la información auditiva y los diferentes medios. Eso no está mal, eso está maravillosamente bien. Lo que pasa es que este principio también tiene que ver en qué tanto yo trabajo para clarificar el vocabulario y los símbolos, para explicar estructuras, para ayudar a las personas estudiantes en todo lo que es la comprensión en su idioma, la comprensión en diferentes idiomas por contexto, entender ideas principales. Y vieran que eso es algo muy interesante. Si hay algo que yo agradezco de la escuela, porque fue de la primaria, es ese trabajo tan fuerte que tuvimos de la maestra con el tema de ideas principales, porque realmente yo digo, eso sí que es importante en la vida para todo, desde una conversación hasta para estudiar, hasta para, no sé, hasta para entender un programa de televisión, pienso yo. O sea, trabajar el lenguaje es vital. Ahora, ¿qué es importante? Sí es necesario que usted utilice diferentes medios y los formatos, pero aquí hay un tema de activación de conocimientos previos en este principio. Entonces, aquí cuando usted da la oportunidad de activar conocimientos previos y escuchar y ver y oír, empiezan a suceder un montón de cosas y se da por ende otro desglose de las pautas DUA, que es poder destacar patrones, características, ideas y relaciones entre ellas. Entonces, ¿eso en qué favorece al estudiantado? En que guiamos el procesamiento de la información y trabajamos todo lo que son, lo que decía Bernal ahí, los sistemas de memoria, transferencias y generalizaciones. Entonces, vean que el principio de representación es muy amplio. Realmente esto es algo que va muchísimo más allá porque trabaja todo lo que es el mejoramiento de la comprensión. Ahora, sí, claro que si yo tengo, si es diferente cuando yo ingreso a una asignatura, una materia o un curso y me dan un paquetón así de leer, aunque puede ser que de repente a mí me guste mucho leer, no sé, y no me moleste, pero para mí, para Evelyn, si yo digo, ay, mira, hay videos y hay podcasts y hay infografías y hay lecturas,
para mí cambia totalmente el panorama. Pero si además de eso yo cuento con claves y hay cosas que mejoran mi comprensión, ahí es donde realmente se están trabajando todos estos procesos de percepción, memoria, motivación, atención y emoción. Vamos con la que sigue. Ok, este es un reto para mí. Esto es, ¿qué hace el estudiantado? ¿Verdad? Ese es todo un tema. ¿Qué necesita el estudiantado? El estudiantado necesita interacción física. Puede ser física, presencialmente, de movimiento, porque realmente sí hay un tema todo muy interesante. Seguro Bernal diría que hay que hacer otro webinario solo para eso, de todo lo que es juego, movimiento y cómo eso fortalece toda esta parte. Interacción física que puede incluir desde el contacto físico, el juego y el movimiento hasta los diferentes métodos de respuesta y de navegación y de herramientas y tecnologías. O sea, todo eso tiene que ver. Ahora, ¿qué es sumamente importante? Los procesos de mediación pedagógica deberían abrir cada vez más y más los espacios para las oportunidades de expresión y comunicación por medio del estudiantado. Vean, yo recuerdo, y esta es una experiencia muy personal, pero igual cuando uno tiene hijos casi que es inevitable. Yo recuerdo un momento de mi vida donde yo le decía a mi hija, mi amor, pero en esta clase específica, ¿usted qué hace? Entonces ella me decía, es que nosotros llegamos a la clase y abrimos el libro y entonces nos ponen a leer, digamos, de la 18 a la 25. Y luego, ¿qué hacen? Bueno, hacemos las fichas de trabajo de la 26 al 27, de la 26 a la 27. Y luego copiamos unas cosas en el cuaderno y adivinen cuál era la tarea. Y pues otra ficha del libro más allá, ¿verdad? Entonces, hay algo importante si usted dice, bueno, ¿cuál expresión y cuál comunicación hay de parte del estudiantado ahí? Entonces, ¿qué se necesita ahí trabajar? Diferentes herramientas para que ellos construyan y para la composición de parte del estudiantado, ¿verdad? Y retos, competencias con diferentes niveles de apoyo. Ahora, algo importante en este tema es el fortalecimiento de las funciones ejecutivas. Yo a veces creo que cuando nosotros tenemos ese deseo de que todo sea clarísimo y súper controlado, ¿verdad? Tal vez a algunos les pase, es un poco complejo para el estudiantado porque entonces ellos no aprenden a fijarse metas por ellos mismos y nosotros cortamos el desarrollo de estrategias. Entonces hay que tener como ese sano equilibrio entre lo que yo doy y mis instrucciones claras y permitir también espacios de creación que a la vez me permitan a mí hacer seguimientos de diferentes tipos de avances. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo también necesito como cierta apertura para los diferentes, para esa diversidad de tareas. Y sí, probablemente sí me tenga que formar en más aspectos de evaluación y en construcción de instrumentos distintos. Entonces sí, es salirse todo de un tema de confort para el deleite del estudiantado e incluso para el disfrute de uno mismo como docente también. Entonces, si ven, o sea, son cosas que nosotros sabemos hacer y que no necesariamente las hacemos porque nosotros nos acostumbramos a un modo único de actuar. Entonces ya cada persona pues se cuestionará qué todo y qué tanto. Este es un resumen, que esta es una hojita que yo le digo a todo el mundo, ojalá usted la pueda llenar porque es un ejercicio maravilloso, y le hace pensar a usted qué está haciendo. Entonces, cuando yo digo, ok, motivación y compromiso, entonces, ¿qué hago yo para captar el interés, para mantener esfuerzo y persistencia, para trabajar la autorregulación? Y cuando uno hace este ejercicio, se da cuenta a qué cosas le hemos prestado más atención y a qué cosas no. Ahora, eso siempre va a pasar, ¿verdad? Y es maravilloso que existamos tantos tipos y estilos de docentes, porque también se necesitan, el estudiantado los necesita. Pero esto sí es, como decimos popularmente, una jalada de aire a que uno diga, ah, mira, a esto yo no le he prestado suficiente atención. O por ejemplo, yo me descubrí a mí misma que era muy fuerte en el principio de múltiples formas de representación
Y cuando nos centramos en un solo principio, usualmente decimos, bueno, tenemos descuidados los otros dos. O hay gente que mantiene un sano equilibrio entre los tres, pero sí definitivamente es todo un reto. Entonces yo sí les dejo el ejercicio. Si ustedes ven la diapositiva en la parte inferior, les leo donde dice cuál es la meta acá. Bueno, la meta son personas decididas y motivadas, ingeniosas y conocedores, estratégicas y dirigidas a la meta. O sea, ¿quién quiere estudiantes así? De cualquiera. Además, ¿por qué? Porque una persona que está estudiando bajo estas condiciones es una persona que se va a sentir más contenta y va a tener aprendizajes más significativos. Ya para ir finalizando, la siguiente. Ok, está este esquema, no voy a detallarme fuerte en él, pero sí se los quería mostrar porque yo creo que es un recordatorio muy claro de algunas cosas que podemos trabajar. A mí estas imágenes tan gráficas y tan visuales me encantan y les voy a contar por qué. A mí me cuesta muchísimo memorizar datos. Por ejemplo, siempre se me olvidan todos los nombres de los autores, así un pequeño detalle. Pero cuando me muestran una imagen así tan visual como esta, yo digo, bueno, ¿a qué cosas le puedo poner atención? Entonces, yo me fijo en este esquema, ¿verdad? Y me encuentro inicialmente en la parte superior a la izquierda, donde dicen el cómo del aprendizaje. Y entonces ahí me hace recordar la importancia de que las personas estudiantes tengan oportunidades de demostración y aplicación. Debajo me menciona igual redes estratégicas, el cómo del aprendizaje, y me recuerda algunas cosas, ¿verdad? Que desde la persona estudiante se pueden trabajar y cosas que puedo tomar en cuenta incluso utilizando tecnologías. Blog, podcasts, redes sociales, test. Ahora, hay un tema importante respecto a diseño universal y que se ha discutido mucho, y es que si se requiere tecnología, sí o no. Y hay diferentes autores opinando respecto a esto y hay posiciones encontradas. Y mi conclusión a nivel personal, lo digo muy desde mi lógica privada, es siempre hay algo con lo que podemos trabajar. Hay tecnologías que sin propósito y sin mediación no cumplen un fin formativo en contextos educativos, y hay piedras de calle que nos permiten crear mundos fantásticos. Entonces, trabajemos en lo que hay. Ahora, cuando dice arriba en la parte superior derecha el porqué del aprendizaje, ok, recordar la importancia de tener estudiantado motivado y aprovechar juegos y simulaciones, experimentos, proyectos colaborativos y actividades artísticas. Esto tiene que ser parte de todo salón de clase. Y abajo, cuando nos habla de la exploración de conceptos y el qué del aprendizaje, es recordar que ahora tenemos un montón de recursos, hay videolecturas, hay audiolecturas, hay sitios web, hay chats online. Ahora, este es un modelo que retoma aspectos vinculados con tecnologías, pero las personas que están acá, que son docentes, que yo creo que son la mayoría, saben que a veces con una pluma y con un papel nosotros podemos crear mundos mágicos, como dicen algunos de los chicos. Entonces sí es el reto a retomar lo que tenemos, a creer que lo podemos hacer y a darnos cuenta que hay muchas cosas. Y como yo les decía inicialmente, no voy a negar y no voy a subestimar el tema de recursos, pero un recurso nunca va a ser tan importante como una actitud ante la inclusión, como la actitud ante querer mejorar y como el deseo realmente de tener estudiantes que se sientan felices en los contextos de clase. Entonces ya con eso estaríamos terminando y les agradecemos un montón la atención en este espacio de hoy, de esta tarde. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a ambos, a Evelyn, tanto a Evelyn como a don Bernal. Si alguien tiene alguna consulta, podemos aprovechar este espacio, y yo aprovecho de paso también para recordarles que por favor llenen el registro de asistencia. Ahí había un pequeñísimo error, nada más con el título del mismo, pero ya se encuentra solucionado sin importar
que sin importar que tuviera otro título, entonces para que por favor vayamos llenándolo. Recordarles también que tanto en el canal de YouTube como del CENAREC como del IDP tendremos posteriormente este webinario para que usted, si no pudo disfrutarlo plenamente esta tarde o si le contaron y no se pudo conectar desde el principio, pues pueda repasarlo, así como los webinarios anteriores también los hemos tenido disponibles por acá. Compañeros, vamos a ver si por aquí tenemos alguna consultita. Bueno, pareciera que todo quedó clarísimo con el aporte y el trabajo que nos dieron. Vamos a ver, Jorgito. Jorgito por aquí nos va a facilitar esas consultas. Estamos a la espera aquí de que nos las faciliten tanto para don Bernal como para doña Evelyn. Dice por aquí. Preguntan, entonces, ¿desde la neurociencia tampoco existen los estilos de aprendizaje? Esa es la primera consultita que tenemos por aquí. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok, le contesto a la persona. Desde la neurociencia lo que existe como evidencia es que nuestro cerebro, ¿verdad?, procesa la información de manera orquestada. Eso quiere decir que puede recibir la información desde el canal visual, el canal la parte táctil, ¿verdad?, desde los sentidos. Y eso es lo que mencionábamos con la percepción. Cómo interpreta la información y cómo lo procesa, lo hace de manera orquestada. Ahí involucra una serie de redes, ¿verdad? Un conjunto de redes neurológicas donde interviene todo lo que tiene que ver con los diferentes áreas o hemisferios cerebrales, ¿verdad? Entonces, no es que la neurociencia dice que no existen los estilos de aprendizaje. La neurociencia dice cómo es que el cerebro se acerca al conocimiento, cómo es que percibe la información y cómo es que la procesa, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje, por decirlo de esta forma, no es una construcción de la neurociencia, sino es más una construcción que hemos hecho nosotros desde la pedagogía en sí, ¿verdad? La neurociencia lo que dice es cómo es que funciona el cerebro, y el cerebro funciona a través del canal visual, táctil, olfativo y demás, porque por ahí es donde ingresa la información, ¿de acuerdo? Esos son los canales que tenemos anatómica y fisiológicamente diseñados para poder interpretar, interactuar con el medio exterior. Entonces, creo que Evelyn les puede completar un poquito más la información, pero realmente eso es lo que dice la evidencia científica, ¿verdad? ¿Cómo es que nos acercamos al conocimiento a través de los canales? Bueno, yo voy a hacer un comentario de entrada. Algo importante, yo no sé si ustedes, tal vez los docentes, las personas docentes que tienen más tiempo de elaborar, recordarán que hace unas décadas atrás, cuando nos daban los folletos de lo que se llamaba adecuaciones curriculares, nos decían, como una adecuación curricular, estimular los diferentes estilos de aprendizaje o brindar la información por los diferentes canales sensoriales. Desde Diseño Universal, que retoma las bases de la neurociencia, eso es una norma, no es un apoyo ni es una adecuación. Eso es algo a lo que tiene derecho todas las personas. ¿Por qué? Por un tema de intereses. Entonces ahí hay algo muy importante. O sea, aparte de lo que dice Bernal, entra también todo el tema de motivación, de preferencia y de interés. Porque yo sé que de repente usted dice, bueno, es que a mí sí me gusta más las cosas por estímulos visuales o a mí me gusta más por cosas de estímulos auditivos. Entonces, como decía ahora el compañero, desde la neurociencia, la evidencia es que todo se orquesta al mismo tiempo. Y efectivamente, todo se orquesta al mismo tiempo, pero nosotros como personas tenemos gustos e intereses. Y de ahí la importancia que desde Diseño Universal se promueve que la información sea recibida por todos los diferentes canales. Y por todos los medios sensoriales. Por eso el principio de múltiples formas de representación indica que se deben utilizar tanto recursos de audio como recursos de video y con diferente variedad,
Por eso también la parte de acción y expresión del diseño universal habla tanto de movimiento, de interacción física, de uso de herramientas y de múltiples formas de navegación. Entonces ahí, digamos, lo que nosotros hemos escuchado de qué kinestésico, de qué visual y de qué de auditivo, para diseño universal, desde el tema de mediación pedagógica es un asunto integrado. Eso sería como de mi parte. Ok, perfecto. Gracias, Por aquí también. Eduardo, tal Sí, vez me das un segundito para cerrar la idea. Desde el DUA, como lo menciona Evelyn, es un proceso integrado. ¿Y por qué es integrado? Porque la evidencia científica que existe a la fecha es que el cerebro funciona así, de manera integrada, ¿verdad? Entonces, los estilos de aprendizaje, lo que tenemos que tener claro a partir del día de hoy es que podemos sí y que debemos seguir estimulando o llevando material visual, auditivo, que las clases tienen que tener momentos donde haya movimiento, ¿verdad? Donde se le ofrezca al estudiante la posibilidad de interactuar con los demás y viceversa. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro cerebro funciona así, ¿verdad? Interactuando, teniendo diferentes experiencias, visualizando la información por múltiples medios y demás, pero para que no nos confundamos, ¿verdad? Con relación a la teoría de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje en sí, ¿verdad? Sino que realmente lo que tenemos que tener claridad y cuidado es que la mediación pedagógica vaya totalmente sustentada en esos elementos que nos dice el diseño universal, y esos elementos están totalmente vinculados al ofrecer muchas formas, ¿verdad? Para que todos los canales perceptivos puedan recibir la información de muchas maneras. Muchísimas gracias. Sí, tenemos otra consulta más de don Francisco Vázquez del Liceo El Concho, que si no me equivoco, queda ya en la bella zona de Muelle de San Carlos. Un saludo hasta allá, don Francisco. Él nos dice, cada persona nace o desarrolla su propia habilidad natural. ¿Cómo puede la neuroeducación contribuir a lograr desarrollarla con más facilidad? Ok, a ver si me repites un toquecito. Sí. Le entendí la idea de si cada Okay. persona nace con... Él dice que cada persona nace o desarrolla su propia habilidad natural. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo puede la neuroeducación contribuir a desarrollar esa habilidad natural? Ok, pero ¿habilidad para qué? Porque no comprendo cuál habilidad en sí. Porque Vamos a ver qué nos dice por aquí, porque si no nos... Tal vez, don Francisco, si usted nos especifica, me imagino, compañeros, que habla habilidades en general, por ejemplo, ajá, yo la tengo línea habilidad para el arte, yo o tengo... si la habilidad se puede, o sea, habilidades generales, supongo que va como en Sí, esa línea. digamos, me imagino que lo que quiero decir es que Sí. sí, por medio de la neuroeducación, yo puedo estimular o desarrollar aún más esa habilidad innata que yo ya tengo para X tema. Ya le comprendí. Ok, a don Francisco, bueno, primero que nada, creo que lo retomamos, creo que sí fue un poco rápido, pero lo retomamos al inicio de la presentación, ¿verdad? Y es toda esa parte genética o como ese código genético, esa predisposición genética que ya por ende todas las personas pues tenemos, ¿verdad? Y la relación o la interacción que ese neurodesarrollo del individuo va a tener con el entorno, ¿de acuerdo? Que fue el concepto de la coevolución, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente todos venimos con una predisposición para aprender, todos venimos con una predisposición para desarrollarnos, ¿verdad? Pero a veces el entorno, el contexto donde estemos, o nos puede potenciar, ¿verdad? O puede ser una barrera, pero eso no quiere decir que si se convirtió en una barrera, la persona no puede avanzar más adelante. ¿La neuroeducación en qué va a aportar? Bueno, en que la práctica educativa esté sustentada en cómo es que el cerebro aprende y procesa la información, y evidentemente esto va a ayudar para que esa persona se pueda desenvolver. Si no tuvo un ambiente enriquecido, ¿verdad? Si tenemos una práctica educativa bien sustentada y enriquecida, pues vamos a ayudar muchísimo a que esta persona pueda potenciarse. Pero definitivamente hay un componente, ¿verdad?, genético que ya está dado, que es dado por la naturaleza, que eso pues no lo vamos a obviar, ¿verdad? Pero sí, desde los procesos neurocognitivos, ¿verdad?, y desde una fundamentación educativa con evidencia científica podemos ayudar a potenciar, ¿verdad?, o
tratar incluso de facilitar nuevas experiencias de aprendizaje para que la persona estudiante pueda desarrollarse, ¿verdad?, en aquellas áreas donde tal vez fue un poco castrado por el contexto social en el que se desarrolló. Y esto está muy vinculado con el concepto de neuroplasticidad, ¿verdad?, que también es otra idea que podríamos haber trabajado aquí toda la tarde en neurociencia, ¿verdad?, pero es imposible pues abarcar un tema tan amplio. Pero la neuroplasticidad nos recuerda, ¿verdad?, que nuestro cerebro está diseñado para estar en una constante evolución, en una constante reconstrucción. Todas las redes neurológicas, ¿verdad?, toda esa construcción sináptica, pues constantemente va a estar evolucionando y se van a estar generando nuevas conexiones neurológicas a partir de las experiencias de vida y las experiencias educativas como tal. Entonces, la evidencia científica actual dice que nuestro cerebro es sumamente plástico, ¿verdad?, y que podemos aprender durante toda la vida. Es más, durante todo el ciclo de vida estamos aprendiendo. Yo quisiera agregar una cosita. Digamos, desde este enfoque hay una premisa que es que cada experiencia puede ser una oportunidad de aprendizaje y esa es una realidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la parte, digamos, desde las estrategias que se promueven desde la neuroeducación? Que si bien cada experiencia es una oportunidad para el aprendizaje, no todos los aprendizajes necesariamente van a ser accesibles, significativos y perdurables el resto de la vida, porque influyen un montón de cosas. O sea, influye toda la parte de los aspectos que hemos mencionado en todo el trayecto algoritmario, ¿verdad? O sea, cómo estaba yo en ese momento con mis emociones, cómo estaba yo con el tema de la motivación, cómo estaba mi atención, que Bernal lo mencionó mucho ahora. Entonces son tantas cosas que influyen, pero definitivamente sí, hay una predisposición muy importante, pero hay tantísimas cosas que podemos hacer y yo creo que precisamente por eso estudiamos pedagogía, ¿verdad? Porque siempre, aunque ya no es aquel enfoque donde yo tengo todo el conocimiento y se lo voy a vaciar a usted como si tuviera un zipper en su cabeza y se lo puedo meter la información, sí hay un montón de cosas que yo desde mi práctica docente puedo realizar y aprendizajes que puedo mediar para hacer esos aprendizajes más significativos. Y hay cosas, vean, hay cosas que se utilizan en el momento y que se nos van a olvidar porque así es la vida, porque no las voy a volver a ocupar. Pero incluso solo el hecho de cómo llegó ahí esa información, ya eso me marca a mí como persona, que eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presentes. O sea, es que trabajamos con personas, hay que pensar en la persona. Perfecto, bueno, vamos ya entonces cerrando, agradeciéndole a don Bernal y a doña Evelyn su participación de esta tarde, recordarle a las personas que nos acompañaron que por favor llenen el registro de asistencia. Tenía otro nombre, pero no importa, es el mismo, ya ese errorcillo ahí ya se solventó. Ahí está disponible el enlace para que por favor ingresen y de nuevo recordarles que sí, efectivamente, este evento queda grabado y será publicado en los próximos días en los canales de YouTube del CENAREC y del IDP para que usted pueda repasarlo y compartirlo posteriormente. Igual, ahí en ambos canales usted puede disfrutar muchísimo contenido con muchísima información y los webinarios anteriores que tuvimos durante este 2021. Don Bernal, doña Evelyn, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer también. Gracias también a Dayana Zúñiga, el agradecimiento por acompañarnos en el apoyo y en la interpretación al ESCO. Y pues de parte del CENAREC y del Instituto de Desarrollo Profesional, el Departamento de Capacitación del CENAREC, las gracias por habernos acompañado, esperando que para el próximo año tengamos muchos más encuentros como este también, donde todos podamos aprender muchísimo entre todos. Les agradecemos su valiosa compañía, que tengan una feliz tarde, que Dios les bendiga. Hasta pronto.